Juan, buen día, gracias por atenderte. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Ernesto? Que digo, nada, quería escucharte un rato. A ver, arrancá por donde vos quieras. Arranco, vamos para el 2019. En el 2019, compañeros de Río Negro detectan que había un narco muy importante, que es Fred Machado, que finalmente, unos meses después de llegar a la Argentina, es detenido por una orden de Interpol por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Yo lo planteo esto públicamente porque este hombre le había entregado recursos muy valiosos para la campaña a José Luis Espert, entre ellos un auto blindado que fue atacado a tiros en una confrontación mafiosa y no solamente una avioneta, sino varios vuelos gratuitos en avionetas que estaban a nombre de la empresa de Fred Machado, la que tiene Fred Machado en Estados Unidos, con matrícula N, particularmente uno que es el N28FM. Cuando tiene una matrícula N quiere decir que está matriculado en Estados Unidos, ¿no? La empresa que tiene Machado, que en realidad era una organización criminal, un trust, una especie de fideicomiso, que ahora está disuelto. En el debate presidencial de ese año, Espert tiene una expresión amenazante conmigo delante de millones de personas, donde dice: ojo conmigo, Grabois. Y ahí me di cuenta de que estábamos en el camino correcto y seguimos investigando. Yo tengo mis conexiones en Estados Unidos hace muchos años, algunas vinculadas a mi rol en la Santa Sede, otras vinculadas a compañeros nuestros que se fueron a vivir a Estados Unidos para estudiar en la universidad y se quedaron ahí. Y hay un expediente que empieza en 2019, que realmente es para una serie de Netflix, donde en un pueblito muy chiquito que se llama Onalaska, el trust de Fred Machado, que es este narco, había registrado más de 1.200 avionetas con un mecanismo bastante sencillo, que era comprarlas de cualquier lugar del mundo, sobre todo de Latinoamérica, y darles la matrícula N, lo cual, al ser norteamericana, le facilitaba muchísimo el tránsito por México, Colombia, Guatemala y desde luego la Argentina. Y en todo ese andamiaje se traficaba cocaína y se lavaban activos. Todo esto no solamente está aprobado en la justicia norteamericana, sino que hay una condena a 16 años de prisión de esta señora Debra Lynn Mercer Erwin, que es quien tiene en su contabilidad una transferencia con nombre y apellido Espert y probablemente más transferencias mediante un código que se estableció posteriormente. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos probado? Que en la contabilidad admitida como prueba, de hecho como la prueba fundamental para condenar a esta mujer, Mercer Erwin, aparece Espert con nombre y apellido, no en los cuadernos de Centeno, ni en una libretita que escribió Juan Grabois, en un expediente de un juzgado federal norteamericano, que además el IRS, que es como la FIP norteamericana, dentro de la otra tipificación legal, que es lavado de activos, lo toma como prueba y plantea que todos los que aparecen en la columna como beneficiarios son cómplices, ¿no? Este es un poco el cuadro de situación de la prueba nueva que aparece, que es esta transferencia registrada en la contabilidad de la organización narco. Te escucho, Luis. Juan, perdón, te estoy escuchando. No, a ver, después, a partir de el 2020, donde aparece esta transferencia, que es importante la fecha, porque el financiamiento que había recibido Fred Machado anteriormente era para la campaña política de Espert. Luego hay más cuotas de financiamiento, lo que indica una participación en la organización criminal que excede algo que es gravísimo de por sí, que es el financiamiento político. Nosotros tenemos la hipótesis de que Espert facilitó contactos, particularmente en la industria minera, para poder legitimar activos, como se dice legalmente, blanquearlos, a través de una gran empresa de minería que tiene un señor que se llama Sicarelli, que es la actual pareja de la diputada Villaverde, también condenada por narcotráfico y también cabeza de lista de la Libertad Avanza en Río Negro. Es decir, hay dos cabezas de lista
Espert y Villaverde, que están ligadas directamente a la misma organización criminal de tráfico de drogas y de lavado de activos. O sea, vos estás convencido o suponés o inferís que cuando Espert dice no sabía quién era, está mintiendo. Pero no sé, estoy convencido que está mintiendo porque además recibió la transferencia después de la detención de Interpol. Se siguió relacionando con el sistema de relaciones de Fred Machado, particularmente Españolo, el de las coimas del Andis. ¿Viste Sí, Españolo? sí, ¿Lo tenés? totalmente. Bueno, y Oneto, que es el abogado tanto de Fred Machado como de Milei. O sea, Fred Machado, el narco más importante que está en Argentina, comparte abogado con el presidente Milei. Esa sociedad entre Oneto y Españolo, dos abogados, que Espert le presenta a Milei, esa sociedad siguió funcionando y Espert siguió manteniendo el vínculo con ambos, tanto con Españolo como con Oneto, es decir, eran su polea de transmisión con la banda de Fred Machado. Juan, a ver, decime, porque vos fuiste dando detalles, porque Espert dice, bueno, hubo un viaje, yo no sabía quién era, me armó un acto para presentar mi libro en Viedma y eso fue todo lo que hubo. Frente a eso vos hablas de varios viajes. ¿Cuál es la evidencia de los varios viajes? Están registrados. O sea, no es ningún tipo de secreto sumario. Digamos, lo que está en secreto de sumario es la denuncia nueva, pero los viajes están registrados. Perdón, de hecho, no son las mismas avionetas. Está registrado viajes con avionetas que cuando vos ves la patente pertenecen a la empresa de Machado y en esos viajes iba Espert. Sí, y además en algunos de los viajes se apaga el transpondedor, que es, digamos, el mecanismo como el GPS del avión. Yo tengo muchas hipótesis de cuál es la participación de Espert en la organización criminal. Lo que tengo probado es que recibió financiamiento. Está bien. Y hay un protocolo de la Unidad de Información Financiera que depende de un organismo internacional, que es el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece que las personas políticamente expuestas, como yo, por ejemplo, no pueden recibir recursos materiales sin hacer un due diligence, te dice, previo, para ver de quién son, digamos, ¿no? Entonces, ahí también hay una violación de las normas de la UIF, que lo que hace es investigar el lavado de activos, que por esas cosas que tiene la doble vara, la negligencia, la complicidad del Poder Judicial argentino, duermen en un juzgado. Ahora va a haber otro juzgado, que es el Juzgado Federal número 2 de San Isidro, a cargo del juez Mirabelli, que esperemos que lo haga bien. Pero además hay otro elemento muy escandaloso. Yo te mandé por WhatsApp las evidencias de esto, que es los 900 días que el expediente de extradición de Fred Machado, que está solicitado por el juzgado de Texas, y que hay un montón de pruebas, celulares, computadoras, etcétera, que no han abierto todavía porque son pruebas son pruebas secuestradas a Fred Machado y que no la pueden abrir si él no tiene un abogado designado, y que es muy raro, inédito. Te digo que si vos tenés fuentes judiciales, chequealo, inédito en la historia argentina, y un pedido de extradición no solamente tenga aproximadamente 900 días de demora en la Corte, es decir, ya pasó por primera instancia, ya pasó por el procurador de la Corte, que no es precisamente un cuca, que es Casal, que dijo sí, extradítenlo. La Corte lo tuvo planchado 800 y pico de días. Cuando yo dije esto públicamente, el abogado Neto metió un escrito y contra la propia jurisprudencia de la Corte, que dice que las extradiciones son de mero derecho, es decir, que no hay que analizar hechos, te la mandé también a la jurisprudencia de la Corte, piden una prueba en Estados Unidos que oficializada puede tardar siglos, prueba que es una sentencia de otro imputado que no tiene nada que ver con el caso, y prueba que nosotros ya tenemos y ya la remitimos tanto a la Corte como al juzgado de Neuquén, y también te la mandé a vos, porque son si vos estás en Estados Unidos, tocás la puerta, pedís acceso al expediente y lo tenés, porque son expedientes públicos. Juan, a ver, volvamos a datos concretos. Vos decís, hay varios vuelos registrados con patentes que reflejan que la avioneta pertenece a la empresa de Machado y en esos varios vuelos estaba Espert, que también está registrado, con lo cual ahí hay una mentira.
Auto blindado. ¿De dónde vos tenés la evidencia de que el auto blindado, primero, que él andaba en un auto blindado donado o prestado por la empresa de Machado? Mira, capaz que me confundo el color de las cédulas, pero el propietario era Sicarelli y había una cédula azul a nombre de Machado y otra a nombre de Spert. Por ahí me confundo que la cédula verde estaba a nombre de Machado y no de Sicarelli. Sicarelli es la persona, es el testaferro de Spert y que le presta la mansión en la que, es el testaferro de Fred Machado, Sicarelli, le presta la mansión en la que está viviendo en este momento Fred Machado. Vuelvo con lo mismo, Sicarelli, este empresario de la minería, es el marido de la Lorena pareja conviviente de Villaverde, que estuvo presa por narcotráfico en Estados Unidos y hoy es candidata a la Libertad Avanza en Río Negro. Entonces, hay un entorno narco que igual si rascas un poco aparecen los portapalos. Dicho así es increíble. Si no es alguien que fue y le prestó y nada, el tipo no sabía y aceptó una avioneta, cosa que además te lo dicen como si fuera tal cosa. Viene cualquiera y te ofrece una avioneta y vos te subís, o sea, es una cosa como pero, ¿y de te ofrece locos, un auto blindado? O sea, a ver, eso, a ver, no está solamente probado, es público, él lo dice, gracias por esto, gracias por lo otro. El auto blindado, él estaba arriba del auto blindado cuando lo tirotearon. Y no lo tiroteó un comando del ERP, lo tiroteó una banda narco porque ahí, según Liga de Moin y según otros testimonios de personas que estaban en la Libertad Avanza previamente, muchos, creo que Agustín Romo también, etcétera, eso tiene que ver con una mexicaneada que la habría contado Rosales, que creo que fue el candidato a vicepresidente de él, sí. Porque se quedó con guita que era para la campaña y que la utilizó en su pornográfico aumento patrimonial entre el año 2021 y 2024. Noé. Juan, ¿cómo estás? Te saluda Noelia Barral Grijera. La denuncia queda radicada en el día de ayer y ahora ustedes están pidiendo alguna medida de prueba o cómo avanza la causa. La medida de prueba más evidente es que pidan el exhorto de la parte del expediente que teóricamente no tienen Neuquén, porque deberían tenerlo, donde figura la contabilidad, que lo certifiquen, que lo traduzcan y que desde luego lo llamen indagatoria a Spert para que responda sobre esto, pero lo más importante es el desafuero en el Congreso, de él y de Villaverde, porque no estamos hablando de un señor que lo filmaron en un Zoom con una conducta inapropiada, como fue lo que pasó durante la pandemia. ¿Se acuerdan de lo que digo? Sí, totalmente. No quiero ser grosero. Señor... Sí. Bueno, estamos hablando de gente del narcotráfico. Y el narcotráfico tiene como hay que mirarlo desde dos lados, ¿no? Desde donde arriba del todo, donde están estos señores, políticos muy importantes, que blanquean activos, que trafican pero cocaína. además no puede ser que comparta abogado con el presidente. Es decir, hay una cosa que uno no quiere pensar. Pues yo hace un ratito decía, vos tenés a Francisco Neto, abogado de Fred Machado, comparte abogado de Milei. Junio Libarona, abogado de Mameluco Villalda, ministro de Justicia. Diego Españuelo, íntimo de Spert, abogado de Milei. Alejandro Fargosi, abogado de Milei, fue echado del colegio de abogados por haber sido cómplice de un concurso trucho para asignar un juez federal que había truchado un examen. O sea, vos ves todo eso y nada, es cuestión de saber sumar y restar. A mí me tiene, porque además contrasta tanto esto con lo que uno piensa de lo que debe ser una autoridad política de un país, que vos le querés, inconscientemente resistís unir las cosas, pero hay una... Tiene amigos narcos, tiene abogado de narcos, recibe recursos de narcos, es narco, no hay mucha vuelta que darle. Si estuviste condenada por narco, como Villaverde, ¿no? Ya hay una inhabilidad moral, salvo que hayas hecho un proceso de recuperación espiritual y ética muy profundo, pero parece que para ser diputada de la Libertad Avanza tenés que ser narco. Y a mí en lo que lo relaciono es en todas aquellas declaraciones donde dicen que la Libertad Avanza vendía candidaturas. Digamos, eso es muy, para mí muy evidente, digamos, que hay temas de guita
de guita que es sucia, que es de un origen espurio, de lo más sucio que puede ser, porque toda esta red de vinculaciones narco, que en el centro se ve como un caso de corrupción escandaloso, en las periferias termina con el Paco, con la cocaína, con las bandas narco, con las muertes, porque la cocaína no viene de Pergamino o de Tapalqué. La cocaína viene de México y Colombia. Y vos ves todos los viajes, por ejemplo, el avión de la matrícula N28FM, que es el avión que aparece en la foto, si vos te fijas en la foto, vos vas a ver ese avión, la matrícula N28FM. Ese avión salió de la Florida, el que está expert, salió de la Florida, hizo escala en México, apagó el transpondedor, que es el GPS, que viola todas las normas de aviación, apagó el transpondedor, no se sabe bien por dónde estuvo en el medio, aterriza en Rosario, no en cualquier lado, en Rosario, y después lo utiliza Expert, un avión que hace un trayecto absolutamente sospechoso y que forma parte de una flotilla de aviones narco. Entonces, no es una pavada, y la impunidad que tiene algunas personas, porque fíjate que todo esto, obtener la información de un expediente norteamericano no es muy sofisticado, o sea, no es, tuvimos que, bastante sencillo, y la situación de Fred Machado, estando protegido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque está protegido y no tiene ninguna explicación que por primera vez en la historia argentina un trámite de extradición haya durado tanto. Evidentemente Oneto y Españolo tienen un estudio muy potente de abogados que les ha permitido, mantener la impunidad de gente que cometió delitos graves asociada al crimen organizado. Perdón, entonces, Juan, ¿Oneto y Españolo son socios en un estudio de abogados? Sí. Ah, mira. A ver, quiero que escuches algo, porque acaba de hablar Milei en una entrevista que le hizo Antonio Laje, donde le preguntó sobre el tema Expert. Escuchá. Sí. Al otro tema que saltó en estos últimos días, Expert, que es el cabeza en provincia de Buenos Aires. Ok, de vuelta a lo mismo. Esto es otra operación más. Es la misma operación que le habían hecho en el año 2019. Es diferente. Bueno, está bien, pasaron 6 años. Entonces, se los ensució en el 2019, se ensució de vuelta en el 2021. O sea, eso es recurrente. Entonces, es parte de la metodología con la que, en realidad, hay Esto está bien. Esto es una denuncia nueva que habla de una cifra de $200.000. Sí, mira, yo te voy a decir algo. La causa en los Estados Unidos. También, yo escuché a alguien que hablaba de una cifra de 7, dígitos en dólares, y agarraba y daba especificaciones de cuándo había sido eso, dónde. Y lo peor de todo es que yo había estado en ese lugar y era todo falso. De hecho, se hizo la demanda Expert y la ganó. Entonces, de vuelta, chimento de peluquería, operaciones para ensuciar, bueno, es parte de las... Pero es que esto es parte... Pasa, no es un chimento de peluquería, es una causa de Estados Unidos. Bueno, está bien. A ver, que avance la justicia, que avance la justicia. Es decir, lo que sorprende es que esto justo aparece ahora, en este contexto. Son cosas, raras, ¿qué querés que te diga? Ya fueron por eso en el 2019, después por el 2021. O sea, entonces te meten todo este ruido de vuelta en el periodo electoral. A ver, no nos olvidemos. Enrique Olivera en el 2005, de Narváez en el 2009, a la señora Bullrich en el 2017, se lo hicieron a Esper en el 19. Es parte, es parte de la franquicia. El socialismo del siglo XXI, porque hay que entender que es algo más amplio, tiene esta metodología. O sea, los tipos trabajan y construyen sobre esto. Y es una metodología que la tienen desarrollada hace 35 años. Dicho esto, sí, la franquicia local, que es el kirchnerismo, claramente, cuando llega el momento electoral y se ven amenazados, recurren a todo este tipo de trampas. Bueno, mi esperanza es que
las personas con el Bueno, ahí correr está, del ahí está tiempo. la versión de Milei sobre esto. Juan, estabas escuchando, ¿no? Y, a ver, cuando vos lo único que podés decir es operación, 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 tenés el culo sucio. Es decir, vos no podés argumentar por qué usó avioneta narco, por qué usó auto blindado narco, por qué aparece una transferencia de $200.000 en un expediente norteamericano, y solamente podés decir opereta, opereta, opereta. Y aparte, este argumento de que pasaron 6 años, a ver, las condenas por corrupción, justas, injustas, etcétera, no tardaron 5 años en la República Argentina. Son procesos largos. El tema es que cuando vos tenés un sistema de relaciones tan evidente, hay una cuestión de inhabilidad moral. Y cuando vos tenés que el propio Milei, hay muchas declaraciones interesantes de Milei hablando sobre el rol de Spert como valijero. Hay una particularmente interesante en un programa de Fantino donde cuenta que le ofrecieron, y Fantino le va diciendo ¿cuánto? 1 millón menos, 500.000 menos. Y llegan a una cifra parecida a la que te estoy hablando para que baje su candidatura otro candidato liberal, la puedes ver en Fantino, es decir, también algún fiscal podría levantar esa plata. Cuando vos tenés a gente de la Libertad Avanza diciendo exactamente lo que después se verifica que sucedió, bueno, la operación habrá sido una operación conjunta de todas las fuerzas políticas de la República Argentina. Lo que vos no podés sostener es que cuando tenés, por ejemplo, en Río Negro, ahí sí la justicia te dio una condena. Entonces explicaba por qué tenés el primer candidato a narco, el primer candidato a una narco. ¿No me querés hablar de Spert? Explícame lo de Villaverde. ¿No me querés explicar la avioneta, el auto blindado, etcétera? Explícame la contabilidad en Estados Unidos. Entonces, cuando no puedes explicar nada, y sobre todo una persona que es un mentiroso serial como Milei, un negador y un mentiroso serial como Milei, la verdad que no es creíble ese planteo, porque ni siquiera es un planteo, es simplemente asociar ridículamente con el socialismo del siglo XX. ¿Qué carajo tiene que ver el socialismo con una denuncia por narco? Juan, finalmente, no lo entiendo. Finalmente, hay algo que, porque la relación entre Milei y Spert va cambiando con los años. Spert primero es candidato en el 2019, en ese momento Milei lo apoya. De hecho, parte de su entorno, una persona clave del entorno de esa campaña es Lilia Lemoyne, que trabaja con Spert. Después se pelean en el 2021, hacen 2 listas distintas, una que se llama La Libertad Avanza en la capital y otra Avanza a la Libertad en la provincia. Ese sería el año, entre paréntesis, ese sería el año en el que a Milei, según la nota con Fantino, le ofrecieron plata para bajar su lista. Bueno, después, en el 2023, ya se pelean muy fuerte y ahí hay audios de Lilia Lemoyne diciendo con Babi Echecopar que Spert es narco, y a su vez hay audios de Spert diciendo que Milei recibe plata de Massa. Se pelean en el 2023. Y ahora se arreglan y él, después de que es presidente, lo empuja a Spert a cargos cada vez más importantes, a tal punto que la idea de Milei es que Spert sea nada menos que gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice todo esto de Milei? Que habiendo sabido la historia previa, porque Lilia Lemoyne lo dijo, finalmente lo postula y lo impulsa a cargos cada vez más relevantes. Sí. A ver, lo que dice es lo mismo que lo que dice el caso de Lorena Villaverde, que para mí son casos paralelos. Un grupo que está asociado a un entorno narco, que puede mostrar los vínculos de manera objetiva, va ascendiendo en la escala zoológica de la política libertaria. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hay un flujo, desde mi punto de vista, un flujo de fondos que relaciona la narcopolítica con el gobierno, que tiene como 2 caras, digamos, ¿no? Una cara más lumpen, que es lo que se ve en Libra, que es lo que se ve en el 3%, que es como la cara de la política visible, y una cara más sofisticada, que son las maniobras, entre comillas, legales, de Caputo con la cerealera, digamos, ¿no? Como que son 2 niveles Milei decía que el Estado era una organización criminal, en realidad no era una caracterización, sino un proyecto, digamos, terminó realizando una cantidad de crímenes de Estado, desde promover una estafa desde su cuenta de Twitter, que también es algo que parece que no es importante, y la verdad es que es tremendo, escándalo internacional, hasta hostigar desde su cuenta personal a
Mengolini, generando una situación de odio que le costó mucho sufrimiento, hasta este nivel de vinculación con el narcotráfico. Espert realmente no está en condiciones de presidir la Comisión de Presupuesto. Este miércoles hay reunión de la Comisión de Presupuesto. Hay mucha gente que va a pedir primero el apartamiento de la comisión y el desafuero, comisión en la que también está Villaverde, lo cual es como una contradicción. Que maneje el presupuesto una banda narco, el presupuesto, Ernesto, el presupuesto de la República Argentina lo maneja una banda narco. Espert, Villaverde. Y la verdad es que sería bueno que Espert me mande la carta de documento, porque si todo lo que estoy diciendo es falso, me podría hacer un juicio. Lo estoy esperando. Yo le hago un juicio y le gané a todos los que me difamaron. No hay uno que no le haya ganado un juicio, salvo los que todavía tengo procedimiento. Entonces, a ver, no hay, te digo, Ernesto, de verdad, esto es real, es grave, no lo puedo explicar, si vos investigás el incremento patrimonial entre 2000, desde que conoció a Fred Machado, y 2024 es escandaloso y aparte es bien típico del narco. El BMW más caro que hay, un palacete en Bécar, San Isidro, otra camioneta de la puta madre, es decir, cosas típicas de alguien que venía de una clase media más o menos acomodada y se vuelve multimillonario de la noche a la mañana. No hay mucha vuelta que darle, es grave, es evidente, y he hablado de operaciones, ¿no? Yo a Aníbal Fernández no lo conozco mucho, pero la que más me acuerdo, ¿te acordás la de la Morsa? Totalmente. Bueno, no había ningún expediente norteamericano con una transferencia de $200.000. No había ningún auto blindado, no había ninguna avioneta narco, no había ningún transpondedor apagado, no había ningún Fred Machado, y le hizo perder las elecciones a, creo que, no sé, frente de todo, no me acuerdo de lo que era en ese momento, porque fue el escándalo más grande de la Argentina por meses. Pero que tenés 10 veces más pruebas, y si bien el tema se instaló ayer, para mí que exista en la contabilidad de Debra, Lindbergh, Mercer, Erwin, condenada a 16 años de prisión en un juzgado federal de Texas, en un documento que todo el mundo puede ver, al que se puede acceder y que es fidedigno, y este tipo siga presidiendo la Comisión de Presupuestos, me parece de un Estado fallido. Digamos, estamos yendo a un narcoestado, un Estado fallido, y me importa mucho decir esto, Ernesto, que uno tiene que seguir la ruta del dinero para buscar los culpables. Esto es así. Pero también lo que tiene que ver es lo que pasa en el subsuelo de la patria. Lo que pasa en las barriadas, lo que pasa en las villas, lo que pasa con la captura del territorio por parte del narcotráfico, y una cosa no podés disociarla de la otra. Vos no ves las complicidades, el lavado de activos, la estructura de abogados y contadores que lo permiten, el tráfico desde países limítrofes o no a la Argentina. Bueno, después no va a salir un jardín de rosas de eso. Y si nosotros no lo frenamos ahora, y esto lo relaciono mucho con la causa del fentanilo, vos sabés los estragos que hizo el fentanilo en Estados Unidos, si nosotros no frenamos ahora y no damos indicios de que con el narco no se dialoga, el narco se lo combate, por abajo, por el medio y por arriba, en un par de años nos quedamos sin país, porque es lo peor que se le puede hacer a un país, permitir que el ámbito de aplicación normativa en el territorio deje de estar a cargo del Estado y pase de estar a cargo de las bandas criminales, como también Milei dijo en una intervención horrible, donde dice que él confía más en las mafias que en el Estado, ¿no? Entonces hay una filosofía, esto lo dice Fontevecchia, hay una filosofía libertaria en el narcotráfico, como, bueno, cuando se hacen los blanqueos que Milei dice, no me importa de dónde viene la plata. Para mí sí me importa de dónde viene la plata. Si la plata viene del narco que se lleva las vidas de cientos y cientos de pibes y pibas argentinas y que financia lo peor de la política, sea Espert, sea Villaverde, o sea cualquier tipo del peronismo, no me importa. Bueno, a eso hay que poner un límite. Juan, te tengo que despedir, te agradezco estos minutos
realmente muy interesante todo lo que contabas, muy detallado, muy fuerte, así que nada, seguiremos el tema, por supuesto. Bueno, y yo te voy a ir mandando las pruebas y lo que vos... Te vas a reír, pero te tengo que decir algo que revela mi edad. No sé qué, bajé una aplicación que se llama OneDrive a mi celular para abrir documentos y no me abre ningún documento y no sé, entonces me mandan documentos por un montón de gente, tengo que esperar a tener la computadora en casa y los abro desde ahí. Así que tener paciencia. Es con eso no puedo hacer nada. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. ¿No? Juan Grabois hablando con nosotros, cosas que pasan. A ver, vamos a cerrar este bloque diciendo dos cosas. Un oyente me escribe y me dice: tal vez la diferencia entre anarco-libertario y narco-libertario es apenas una A. Y tal vez esa A se está borrando. Y lo otro, recordar que Milei sabía quién era Spert. No es esto una inferencia, no es esto una suposición, no es esto un delirio conspiranoico. Lilia Lemoine, en el 2023, hablando de Spert, dijo en el programa Bagui Checopar exactamente esto. Ahora me gusta más Spert. Bueno. ¿Te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos? ¿Eso te gusta? ¿Eso es Spert? Eso es Spert. Pero... es una persona traicionera. ¿Sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar. ¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? No, contámelo. ¿No sabes? ¿Para eso te invité? Contámelo. No me invitaste para eso. Por Dios que sé. Pero hija, ¿para qué viniste? ¿Queremos hacer un juego de palabras? Me invitaste. Te canto el retruco, ganas. pero bueno. ¿Por qué narco? No puedes decir que preferís a Spert antes que... ¿Pero qué pasó con Spert? Te pregunto. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Sí. ¿Vos crees que fue un piedrazo? Y que fue un balazo. Por merca. No. A ver, ¿qué pasa si alguien te financia a vos una campaña? ¿Y a Milei quién lo financia? Los ómnibus que estaban hoy en la puerta de ahí se va hacia otro lado. Ese es el testimonio realmente visto desde hoy fuertísimo, ¿no? Dice que le valieron el auto porque él se quedó con la plata de la campaña que aportaba, en este caso, Fred Machado, que es un poco también lo que dice Juan Grabois respecto al crecimiento patrimonial. Muy bien, 9:34 minutos de la mañana, todos nos quedaríamos tranquilos si Spert ni siquiera tiene que salir al aire un documento escrito explicando cada una de estas cosas. ¿Son falsas? ¿No son falsas? Decir Operación Cuca es una tontería porque hay documentos, porque está el testimonio de Lilia Lemoine, porque está el testimonio de Agustín Romo en Twitter, porque están los documentos en Estados Unidos, porque hay gente detenida. Lorena Villaverde, la de Río Negro, de verdad estuvo detenida en Estados Unidos por narco. Yo no sé quién es Sicarelli, el esposo, pero si Sicarelli sigue vinculado con Fred Machado, es evidente que Lorena Villaverde es parte de esa organización, sospechada en Estados Unidos o denunciada en Estados Unidos, y la quitó de la corte. Simplemente como periodista, yo sé que hay muchos colegas que no se escuchan, hay muchas historias para investigar acá. Hay historias que son fascinantes. La del pueblito donde había 1000 aviones. Son historias fascinantes. Los documentos, la camioneta es una historia fascinante. Los viajes con avionetas son una historia fascinante. La manera que este hombre, la denuncia, la historia de la contadora esta que está presa y ya condenada en Estados Unidos y donde aparece el registro de Spert, es otra historia fascinante. Hay cantidad de retratos y modus operandi que es una película. O sea, son los momentos que yo me gustaría ser jefe de redacción, decir, che, vos andás por acá, vos andás por allá, yo me encargo de esto, vos te acordás que es como se elaboraba en las viejas redacciones, que ya no existen prácticamente, pero hay redacciones, todavía hay, y claro, a mí me encantaría estar ahí, porque tenés ahí todo para contar, es espectacular. Pero estás acá. Estoy acá, sí, somos poquitos. Vamos a la tanda y venimos.